qué belleza y qué horrible también. Exacto, es como ese momento en el que dices, qué ya, cinismo, ¿no? esto está podrido, Sí, ¿no? qué pedo. En términos históricos, cuando uno lo ve así, dices, ese es el momento clave de la podredumbre. El régimen debió cambiar a partir de ahí. Y de cierto modo fue cuando empezó a cambiar el país, ¿no? O sea, bueno, contraculturalmente sí cambió a partir del 68. Lo que creo que no cambió fue la forma de ver la política por parte de los grupos gobernantes. O sea, abajo en la sociedad pasaban cosas. Claro. Y estos güeyes seguían, ni madre, los madreamos. Sí. Cuando se les ocurre volver a salir a las calles a los estudiantes, pues les rompen su madre en el 72, ¿no? Que lo platicamos en el primer episodio de los maestros, de este claro. podcast. Claro que sí. Y luego, pues esa podredumbre se va reproduciendo, ¿no? En una retórica impecable. O sea, porque eran muy buenos oradores los cabrones, hablaban muy bonito, pero decían cada chingadera, ¿no? Como aquella de, yo fui el capitán del barco, pero no fui el causante de la tormenta, ¿no? Decía, vamos a administrar la abundancia. Cuando es como una canción de Napoleón, ¿no? Master. Sí. Yo fui el capitán del barco, pero no provoqué la tormenta. Sí. Ese tipo de frases, particularmente esa del último informe de José López Portillo, ¿no? Ya con un agotamiento de ese sistema presidencialista que todavía aguantó 18 años. Y yo obviamente no me tocó vivir tanto el pedo priista en México, pero, o sea, al menos lo que me contaba mi mamá y lo que llegaba a ver en programas de Clio TV y este tipo de cosas, había como cierta teatralidad en el presidente, ¿no? Muy marcada de cómo es el discurso de un político y más del presidente priista mexicano. ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo lo va a decir? ¿Y cómo va a asumir las chingaderas? Absolutamente todos los políticos en este país y particularmente los que llegan a la presidencia tienen un cierto histrionismo. Claro. En alguna temporada hasta se puso de moda que tomaras cursos. ¿Ah, sí? Sí, te daban cursos para la ropa. Okay. Y esto implicaba el color. Sí. Implicaba el tipo de ropa. Pues es parte de la campaña, ¿no? De los gastos. Tienen como asesores de vestuario, asesores de discurso. No todo el mundo lo usa porque es que también es caro. Sí. O sea, ganaban una millonada. Sí. Andrés Manuel no lo usa, pues ahora sí que el trajezote y los zapatotes, pues no son. O sea, él es así, claro, así como sale, no lo estudiaron. Así es él. Y así es genuino. Pero eso le ayuda mucho también, de cierto también, modo, ¿no? porque pues también ya estaba todo el mundo harto. Claro. O sea, tenías al presidente mejor vestido, con su peinado así, claro. Su copetón y todo, sí. Oiga, y las hijas de Peña, Master, que no tiene nada que ver, pero yo además de chismos, que trajeron a un tatuador de Estados Unidos que les cobró un chingo para unos pinches tatuajes aquí nomás, así una madre acá, como una letra chiquitita, y que se gastaron así, ese tatuador a costar miles de dólares, ¿no? Sí, muy, una madre así de ese tipo. Extravagancias. Horribles, ¿no? Sí. Priistas, como que ellas mismas tenían una familia priista de Tlacomulco que decía, ¿ahí? ¿Qué? Yo me tatué en Los Pinos, ¿qué? ¿No? Bien altaneros. El desgaste creo que llegó a su punto culminante porque los informes nos permiten ver esto. O sea, esas expresiones de López Portillo se nos quedaron a todos, además con mucha indignación, ¿no? Defenderé el peso como un perro. Y luego cuando la residencia esa, pues le decían la colina del perro, ¿no? Sí. O sea, la banda, pues sí, tuvo ya como que ya no mamen, cabrón. colina del perro. Sí, siempre desde abajo salen. Pues es que eso es lo chingón también de la comedia, ¿no? O sea, ya no tienes armas para pelear contra estos cabrones. Lo único que te queda es burlarte de ellos. Es lo único que puedes hacer. Sí. Y la banda saltaba y soltaba chingaderas. Sí. Y algunas pegaban y eran geniales. Sí, claro. Geniales. El asunto es que fue tan terrible todo ese periodo. Yo insisto, del 68 Díaz Ordazista al 82 de López Portillo. Y lo que siguió, ¿no? Sí. Que pues hay un movimiento dentro del propio PRI. Claro. Porque ya lo hemos dicho, el PRI era una amalgama
este pacto revolucionario que tenía varias corrientes ideológicas y todo eso, y un movimiento democrático que dice, a ver, no, güey, ya, vamos a ponerle un alto al presidencialismo. Sí. Si la democracia tiene que ser dentro del pinche PRI, pues entonces que el candidato presidencial sea electo democráticamente al interior. Claro. Y este movimiento lo encabeza Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, González Corbalá, Martínez Corbalá, entre muchos, la corriente democrática. Y ya lo que conocemos, pues los votan, se van a una candidatura, se da el fraude electoral del 88, está por asumir Salinas, y en medio de todo este contexto del 88 posterior al fraude electoral, se dan la primera vez que un presidente es interpelado en su informe. Sí, Master. Sí. ¿A quién? A Miguel de la Madrid. ¿En serio? Sí. ¿Quién? Muñoz Ledo. Muñoz Ledo. Y es una estampa genial porque Muñoz Ledo lo contradice y le dice, no es cierto, y no sé qué, y empieza a hablar desde abajo, y entonces lo sacan a empujones, así como lo cargan. Sí. Lo sacan. Esperamos únicamente que diga la verdad. Primero de septiembre. Honorable Congreso de la Unión Mexicana. Fue un proceso electoral de importancia histórica. Se dio con respeto a la dignidad del Congreso, a nuestro régimen de división de poderes, a la alta investidura presidencial y a su propia dignidad personal, señor legislador, luego se abstenga de interrumpir este acto y le ruego también no distorsione un acto sujeto a un protocolo que interesa a la República. Político electoral. Y hace poco que platicaba con él, porque fui a hacer una entrevista y luego tuvimos una plática muy larga, me decía, dice, en aquella ocasión, porque era el único de oposición, dice, me quedé solo, no había nadie que me acompañara, que me arropara. El único que lo tengo muy presente, y todavía ya anda un señor muy grande, un reportero, con mala fama, pero bueno, pues en ese momento fue el único cabrón que Reyes Razo, el señor Reyes Razo, fue el único que lo acompañó ahí afuera de la cámara, y bueno, y fue en el último informe de la Madrid, en el 88. En entonces. El 88. Y luego pues llega el PRD, o sea, lo que fue el Frente Democrático Nacional, pues se convierte en PRD. PRD, sí. Y su bancada es muy participativa. A partir de ese momento prácticamente todos los informes presidenciales tuvieron interpelaciones. Okay. Ya era el momento del deterioro final, la última década del modelo presidencialista. Y esto pues tenía episodios muy peculiares también, muy mexicanos, ¿no? Como aquella protesta de Marcos Rascón con una máscara de cerdo. No lo ubico, Master. Pues estaba, creo que sería... ¿Con Salinas? No, fue Zedillo. Ya.
Con Salinas las interpelaciones fueron más o menos persistentes. Sí. El PRD, por ejemplo, que no es el PRD de ahora, más bien es ese PRD de aquel entonces, pues en una parte se fue a Morena y otra pues ya estaban muy grandes, ¿no? Sí. Pero ese PRD... Se fueron al cielo. Man. Se fueron al cielo. Sí. O al infierno. Es donde surgen aquellas consignas como la de repudio total al fraude electoral, ¿no? Que eran como las formas de interpelar al presidente, que era así como algo... En aquel tiempo, me acuerdo, las noticias, sobre todo, porque nadie las publicaba, pero salían en la jornada o salían en proceso. Y yo vagamente me acuerdo de algunas cosas. Y era como una notición, o sea, que alguien le dijera algo al presidente. Era impactante. De hecho, las crónicas de proceso eran muy, o sea, yo pienso como en esa época, porque... Pues digamos que yo desperté un poco a la vida pública, a entender qué era lo que pasaba como en el 92, 93. Entonces sí me tocó un poco de todo eso. Yeah. Y era muy cabrón ver que, por ejemplo, veías una crónica en proceso de algo que había pasado el lunes, proceso salía el domingo, pues allá al pueblo llegaba como el martes. Claro. Y ya la habían armado. Pero esa crónica... no había aparecido en los medios, o sea, durante una semana no había aparecido en los medios, por eso era como tan... ¿no? Sí. Así que, eran muy pocos los medios de comunicación que eran contrarios al presidente. Exacto, porque todo era una apoteosis. Sí. Llama el presidente a la unidad nacional, así a 8 columnas, pues qué mamada es esa. Sí que, ¿no? Sí. Todo lo que diga el presidente tiene que ser primera plana, no mames. Y ponían así como a lo más granado hasta eso, ¿no? Lo más granado del sector empresarial. Así las redacciones, ¿no? Muy, Como buen Piscis, el presidente llama a la unidad. Cosas más de ese tipo, ¿no? Y Salinas cambió el modelo del informe. Yo creo que tras la interpelación de Muñoz Ledo de la Madrid, buscaron una fórmula de tener mayor control sobre el informe, y lo cambió de fecha y de lugar. Lo mandó al 1 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes. Raro, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Ah, caray. ¿Y durante todo su sexenio fue así? Sí. ¿En Bellas Artes? Sí. Órale. Y pues en aquel 94 las interpelaciones ya eran muy cabronas. En el último informe, porque veníamos del zapatismo y la masacre de zapatistas. Pues había pasado lo de Colosio, había pasado lo de Ruiz Massieu. Había muchos asesinatos políticos. O sea, esos eran los más destacados, pero en el contexto fue brutal, sobre todo contra perredistas. O sea, los asesinatos de perredistas que iniciaron desde la fundación de ese partido hasta el 94 de Salinas fueron una brutalidad, es una cosa... Hubieron muchos muertos entonces. Como 500. Verga. 500 líderes perredistas regionales que fueron ejecutados en ese sexenio. Entonces, claramente por el partido se podría inferir. De los caciques locales de todo esto. Y entonces, pues en ese último informe, pues le gritaban asesino, traidor, etcétera. Y fue así muy cabrón. En 96 fue cuando Marcos Rascón se pone la máscara de marrano, que era por el puerco ese. Pues era ¿Con qué cara, Master? Era para... ¿Qué cara, Philip? ¿Con qué cara? Pues es que era para ilustrar el marranero de la crisis de 94-95, ¿no? Y 97, pues ya, se pierde la mayoría. Por primera vez en la historia pierde la mayoría absoluta el PRI en la Cámara de Diputados. La gana Master, el PRD. Mayoría se divide entre el PRD y el PAN. Y me acuerdo mucho, esta es una frase que la voy a leer porque es la interpelación de Muñoz Ledo en el 97. Sí. Llamando al presidente. Más que la interpelación, es la primera vez que un opositor responde al informe presidencial. Sí, porque el informe presidencial tenía al presidente y luego había un diputado
que iba y decía, oiga, nosotros desde acá lo apoyamos, lo que sea, pero nunca en toda esta historia del siglo XX un opositor había ido a responder. ¿Y el mismo día? Y esa vez, sí, subió Muñoz Ledo. Okay. Entonces, al que le toca responder es a Muñoz Ledo como presidente de la Cámara, porque pues tenían la mayoría perredista, y él fue el que le tocó por primera vez responder al informe presidencial. O sea, le fue el primero en hacer dos cosas. Sí. Órale, ya. Sí, y otras tantas. Claro. Pero en ese momento le dice una frase que la voy a mencionar porque viene a colación también para lo reciente. Sí, dice que nunca más el poder legislativo va a estar sometido al poder ejecutivo, que nunca más un poder va a estar sometido a otro poder. Y le recuerda el origen del parlamentarismo en Aragón, y le dice que, como se decía en aquel tiempo, con esta retórica también de Muñoz Ledo, que es, dice, nosotros que cada uno somos como vos y todos juntos valemos más que vos. O sea, diciéndole, el Parlamento vale más que usted, el presidente. Claro. ¿no? Sí. Fue un momento muy emotivo donde se aspiraba ya al cambio democrático. Claro, y llegó con Fox, maestro. Pues de algún modo la alternancia fue el resultado final de eso. Sí. Fox mantuvo más o menos el ritual, más o menos las mismas interpelaciones, hasta que, como ya lo anticipabas, Calderón pues reclama el control del informe. Pues, a final de cuentas, los presidentes querían tener las condiciones de bajo control de sus informes presidenciales. Claro. Y Calderón, muy hábil, propicia una reforma al artículo cachondo, al 69 constitucional. Claro. Queda ya muy claro que es un informe escrito, que se manda, ¿no? Que no tienes que ir y ya. Y lo que empiezan a hacer son eventitos, ¿no? Un evento, digo, algunos más grandes, otros más chicos. Y en ese evento el presidente se tira un discurso. Esto fue en 2008. Me acuerdo que Peña Nieto quiso hacer un informe en Palacio Nacional en el 2013. No pudo porque la CENTE tenía tomado el Zócalo. Mira. Y entonces le tuvieron que improvisar, no los pudieron mover. Y yo creo que todavía estaban tanteando si los reprimían o no, al último sí. Pero en ese momento estaban tanteando y tuvieron que improvisar una carpa pinche ahí en Los Pinos. Ajá. Una carpa vil ahí para que diera su primer informe discurso. Peña Nieto. Ya después lo hizo en Palacio Nacional. Y bueno, pues llegamos al... en esos informes luego era donde soltaba cositas, especialmente luego para la justificación, ¿no? Sí, se cometieron errores al no explicar. Ya. ¿No? Te tengo que no explicar, cabrón. La pinche Casa Blanca, no se haga pendejo, ¿no? Es que debimos explicar mejor. ¿no? Claro. Ese tipo de cosas. Y ya llegamos al momento actual donde se retoma el Día del Presidente, pero por 4. Porque al presidente López Obrador le gustan mucho los informes y los eventos. Es un acto de transparencia. Tiene que decirle a la gente todo lo que está haciendo. Que después, o sea, el primero fue 2019, entonces. Se aventó 4, que fue... ¿4 días? 4 informes en un año. Se avienta 4 por año. Y bueno, pues la pandemia frenó la concentración masiva, porque era el primero de 100 días y un gran evento, ¿no? En el Zócalo, ¿no? En el Zócalo. Sí. Y luego el segundo del semestre, creo. Ajá. No, el segundo es el del aniversario del triunfo electoral, el 1 de julio. Ok. El tercero es el constitucional del 1 de septiembre. Uh-huh. Y el cuarto es el del aniversario de gobierno, el 1 de diciembre. Ya, de la toma de protesta. Exacto. Entonces, en cada fecha él hace un evento. Uh-huh. Hace mole, master. Sí. Molazo. Y tamalitos de chipilín, o no, yo qué sé. Guajolote, varios guajolotes mueren. Pues bueno, el asunto es que a final de cuentas se trata de lo mismo. La pandemia lo suspendió, ahora los hace un poco más petit ahí en Palacio Nacional, en el patio central. Uh-huh. Invita
naturalmente pues a los principales líderes políticos afines a la Cuarta Transformación, sobre todo alguno que otro opositor, más o menos buena onda, ¿Sí? lleva a lo más granado de la élite empresarial, es donde está Slim, Salinas Pliego, Azcárraga, sí, los de siempre. Los de siempre. ¿No? Esto pues sirve básicamente para lo mismo, da la idea pues de enseñar el músculo, o sea, lo mismo de esta apoteosis de la concentración masiva, bajo su control, porque pues es un acarreo que ellos hacen, ¿no? Sí. Ya en Palacio, en estos que han sido en Palacio, pues también es lo mismo, tener bajo control el evento y tirar algunas líneas, ¿no? Por poner algunos ejemplos más o menos recientes, pues está en alguno de los informes, debió ser el año pasado, el que hizo el 1 de julio, cuando les dice, el de abril, el de los 100 días, les dice, no les vamos a condonar impuestos a los empresarios, porque ya venía la pandemia y están diciendo, oiga, bájenos la carga de impuestos para podernos mantener. No les vamos a bajar nada, ¿no? Entonces ahí fue el punto donde en el de abril. Es donde anuncia, por ejemplo, que su apuesta por la seguridad es absoluta, única y definitivamente la Guardia Nacional militarizada, o tira líneas sobre futuro inmediato. Que la refinería, que si el Tren Maya, que si la no sé qué. Y bueno, pues básicamente retoma y multiplica el mismo ritual histórico. Pero ya 4 veces al año. Sí, porque 4T. Claro. Esto es muy simbólico, Master. 4T, 4 días. No sé, se me ocurrió, pero bueno, esa es la... Master, es todo un tema, ¿verdad? La figura presidencial. Igual y puede uno rastrear si es muy ducho en la historia. Bueno, en general, una presencia muy fuerte siempre del cacique, ¿no? Sí. En la historia mexicana desde antes de los españoles. Sí, el Tlatoani. Que el líder que llevaba a la gente de acá para allá, siempre ha sido muy presente, pero igual es así en todo el mundo, ¿no? Sí. Hoy en día tenemos, creo que una sociedad que de un modo u otro, pasó mucho tiempo sometida y a veces se libera, otras veces se vuelve a someter, otras veces se encuentra un güey que es buen pedo o que les parece que es chido, ¿no? Como el caso de ahorita. Pero sí hay, creo que una resistencia mexicana sabrosa y muy nutrida, al menos cómicamente y en el folclore, es la resistencia hacia el líder y el cacique la que genera muchísimas cosas muy cagadas en nuestro país, la neta. Pues sí. Que los cartones políticos son muy cagados justo porque todo el mundo sabe que creo que viene de la fuerza del enemigo, en este caso el presidente, ¿no? Es demasiada y tú eres una cosa tan pequeña que ver gráficamente algo muy cagado y muy preciso logra la risa en la banda y creo que eso siempre ha caracterizado mucho a los dibujantes políticos, ¿no? A los cartonistas. Sí, los cartonistas. Los moneros. Y la gente en general. Pero también algunos diputados, senadores han sido muy divertidos y muy perspicaces a la hora de protestar. O sea, esto de la máscara de marrano, pues sí era como algo... Y hay varios, ¿no? Episodios así que, pues la verdad, resultaban risibles con o sin la presencia del presidente, como cuando Noroña puso aquella manta de que, del borracho de Calderón, ¿no? Sí, es cierto. Ese tipo de cosas, pues son historias que también en cada momento, y yo creo que los informes presidenciales lo han reflejado en diferentes oportunidades, pues van dándonos un timing, ¿no? De los cambios en la vida política. Claro. Desde el momento en el que yo digo un primer legislador intenta interpelar y es retirado, ¿no? Sí. Del recinto legislativo, así como... Claro, donde trabaja él, ¿no? Pues es de aquí, cabrón, claro. ¿no? ¿Cómo, no? Hasta el momento de estas protestas hilarantes y de
pues cada episodio a veces se agarraban a chingadazos y luego ver los chingadazos entre las tribunas, entre las curules es muy cagado. Sí, porque además pues son, o sea, no es como que esté ahí Bruce Lee legislando, ¿no? Pues claro. Son gente media ñoña que se pega. Sí, siempre ha sido muy cagado. Yo, fíjese, Master, yo cuando fue 2012... yo fui mucho a las marchas de Yo Soy 132 y ahí también corroboré mucho esta teoría de lo más cagado es de la banda que está en contra del sistema político, ¿no? Uh-huh. Porque era pues una marcha, iba de Reforma para el Zócalo y tú ibas y te metías y lo más cagado era ir caminando por entre la marcha para ver qué tipo de mantas traía la banda o qué tipo de protestas tenía escrita y muy cagado todo, mucho ingenio, ¿no? Mucho ingenio. Hoy en día también se ha agarrado mucho los memes, ¿no? Lo que se ha visto, gente marchando con un meme respondiéndole algo al presidente, al sistema político, eso está muy verga. Sí, aunque yo creo que es un momento en el que gran parte de esto se ha perdido. Sí. O sea, yo no dudo que se vaya a recuperar, pero me parece que fue muy hilarante y muy divertido pues todo el repudio a Peña. Sí. El último año ya le llovían vergazos sabrosos, Master, deliciosos. Cada semana uno decía ¡ah! Sí, porque además la cagaba todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿No? Y era una lluvia de putazos. Sí. Y algo que yo no entiendo es por qué, o sea, cuando uno sale a decir ahí chingaderas de la actual administración... Le caen a madrazos. Sí, pero el tema la frase, ¿por qué no dijiste nada durante Peña? Todo el mundo decía algo durante Peña, no entiendo de dónde sacan eso. Pues a veces creo que tiene que ver con... O sea, yo lo interpreto así. Hay un despertar a la vida política... como ciudadano que empiezas a ver y ves las noticias y todo, y crees que es nuevo todo. Claro. ¿No? A mí me dicen, ¿por qué te quedaste callado con Peña? Pues si no mames, escribí un libro, ¿no? Salió en 2015, o sea, era presidente. Claro. Me infectó el pinche Pegasus, o sea, no mames, ¿no? Todo el tiempo se la pasan como diciendo eso, y creo que sí tiene mucho que ver con lo que dice de... Y es como una frase que dentro de la misma cábula ciudadana, ¿no? Vamos a llamarle cábula ciudadana, agarraron justo para burlarse no solamente del poder, sino de quienes ahorita apoyan al poder. ¿Por qué no dijiste nada? Y hay un chingo de memes. Uno que vi que decía, ¿por qué no dijiste nada durante el sexenio de Calderón? Y decía, yo durante el sexenio de Calderón, y pues un morrito ahí vestido como si fuera una fiesta. Pues, ¿qué va a decir si tenía yo pinches 15 años, güey? Sí. ¿Qué voy a decir? Claro. O a mí me mama el sticker que... oye, güey, te mamaste, no sé qué. Sí, pero el PRI robó más, ¿no? Sí. Es genial. Ya te desarma el reclamo, güey. Chinga, ¿no? Te da risa, cabrón. ¿Eso sí lo dijo Obrador, Master? No. Nomás le pusieron ahí. No, pues lo que pasa es que de algún modo sintetiza lo que dice, claro, ¿no? Sí, antes, en el pasado, sí, hay los neoliberales. Claro. Oiga, pero es que aquí su gobierno, no sé qué. Sí, pero los neoliberales, te estoy diciendo. Mire, cuando Peña, y no se dijo nada. Y le decía, no, sí se dijo, güey. Sí se dijo, señor. Sí, es más, hasta por eso lo supo usted. Sí. Que estuvo publicado, ¿no? Lo del gansito, ¿no? También decía, ¿quién se robó ¿Alguien agarró mi gansito del congelador? Sí, pero el PRI robó más. ¿Cómo ves? Sí. Es genial. Una belleza. Y hoy en día hay mucho meme. Como que ahorita se está incendiando mucho las redes, Master, cuando se hace un comentario al respecto de la administración. Sí. Y pues obviamente salen quienes están en contra, quienes están a favor. Y también hay como unos que están en contra de todo, ¿no? En contra de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Entonces ya se hace un armadero de putazos, Master. Si usted viera los comentarios que llegó un momento en el que dejé de usar Twitter. O sea, sí se usa, pero no... Sí, ya. Por lo mismo. Pues es que, o sea, lo que digas está... Sí, ya. Pero a veces con temas que ni siquiera tienen que ver, ¿no? Sí. No sé, en una ocasión que puse un tuit así como, pero una cosa absolutamente fuera de un tema político, ¿no? Sí.
Y me cayeron a madrazos de los dos lados, ¿no? Pinche prianista y pinche peje zombie. ¿Qué, güey? No tiene que ver, güey. O sea, sí, ya cualquier cosa lo agarran para meterlo en su lucha, ¿no, Master? Ya es hasta luego cansado también, ¿no? Sí. Yo creo que hay que bajarle un poquito, ¿no?, de huevos a su desmadre. Al apasionamiento. Al apasionamiento, que no estén mamando. Luego sí, ya cualquier cosa van sobre ello. Y también pues Twitter siempre ha sido un hervidero de gente de la verga, Master, la verdad. Y mucho bot y mucho bot. Sí. Mucha gente enferma. Sí, Master, mucha gente muy enferma. Yo por eso ya Twitter ya no lo hago, Master. Ya. Lo cerré, debo 2 años y medio y me siento muy bien sin mi Twitter. Y no lo voy a abrir de nuevo. Aunque hay cuentas parodias, creo, ¿no? Hay una cuenta acá es parodia, sí. Sí. No, yo la seguía y le daba like y le echaba, no, güey, no es. Sí, ahí está. Y ya Jonás se peleó con él. Le dijo, oye, mi brother, ya, ¿no? Y la denunciaron y creo que se la bajaron y luego se la regresaron. Creo, no estoy seguro. Pero ahí está. @VallataSput se llama él en Twitter. Uh-huh. Por si quiere seguirlo. Y si lo sigue, no soy yo. ¿Ok? ¿Estamos? Perfecto. Master, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, maestro. Ahí está. Ahí está.